28 de febrero de 2026. Noche. Pantallas encendidas en algún lugar de Irán. Un operador pulsa un botón. El misil sube. 5 minutos y 30 segundos después. Impacto en territorio israelí. Los sistemas Patriot no lo detuvieron. El TEAD no lo detuvo. El Arrow 3, el sistema más avanzado que Estados Unidos e Israel tienen desplegado, no lo detuvo. 30 años de desarrollo, varios billones de dólares, y un misil iraní de $1 millón pasó por encima de todo eso como si no existiera. Soy Alejandro, esto es Zona Gris. Voy a explicarte exactamente qué pasó, por qué te afecta aunque vivas en México, en Colombia o en España. Y una sola cosa que descubrí investigando esto, que tuve que releer 2 veces para creerla. El 28 de febrero de 2026, el Fatah 2 fue disparado en combate real. CGTN lo confirmó el 1 de marzo. Times of India, el 2 de marzo. Military Watch Magazine publicó imágenes del impacto contra un centro de mando israelí. El canal WION de India emitió el video. El mismo video que el propio gobierno iraní distribuyó deliberadamente, para que el mundo entero lo viera. Ahora necesito que entiendas por qué este misil es diferente. No por su velocidad, aunque vuela a Mach 15, 5 minutos y medio desde Irán hasta Tel Aviv. Imagina que eres el operador, detectas el misil, calculas su trayectoria, pero el misil no está ahí, cambió de dirección. Recalculas, lanzas de nuevo. El misil vuelve a cambiar. Cada vez que maniobra, tu cálculo anterior vale 0. Es un objeto que piensa mientras vuela, y los sistemas que tenemos hoy fueron diseñados para detener objetos que no piensan. Military Watch Magazine lo escribió sin rodeos. El ataque alcanzó el objetivo designado. Hoy estudian los datos de un impacto real. Tengan eso en mente. Y ahora la parte que me hizo parar y releer. El gobierno iraní publicó el video del ataque él mismo. ¿Por qué? La población iraní ya sabía que el misil existía. Asia Times escribió que China estudia cada detalle, no por Irán, por lo que revela sobre los límites reales de la defensa estadounidense. China tiene su propio equivalente, el de F-17. Los planificadores militares de Pekín necesitan saber exactamente una cosa: ¿pasa o no pasa? Irán acaba de hacer esa demostración en vivo, gratis, para todo el mundo. El Fatah 2 estaba listo desde 2023. Irán no lo usó en ataques anteriores, 2 años guardado, y eligió exactamente este momento. Decidan ustedes. Y ahora el dato que prometí. El portaaviones USS Abraham Lincoln, $13,000 millones. Esta semana retrocedió 700 kilómetros. Un portaaviones que retrocede no es solo un movimiento táctico, es una declaración. La zona de la que se aleja ya no es segura para la armada más poderosa del mundo. Lo que Washington calcula ahora es Taiwán. Si el DF-17 chino puede atravesar la defensa, el cálculo de seguridad cambia completamente. Taiwán produce el 90% de los semiconductores avanzados. Si Taiwán se paraliza, en 6 meses se detiene la producción de automóviles en todo el mundo. En un año, los equipos médicos. Esto no es especulación. Escenario 1. Irán usa el Fatah 2 con límites. Washington acelera los programas de armas láser, pero eso tarda entre 5 y 7 años. El conflicto pasa a negociaciones. Escenario 2. Irán impacta un buque de guerra estadounidense. Las aseguradoras abandonan la región. El petróleo supera los $200, se siente en cada supermercado. Tercer escenario. China llega a la conclusión que teme Washington. Pekín toma una decisión sobre Taiwán. Basta con un bloqueo económico. Sin chips, el mundo se detiene. Un misil de $1 millón frente a billones gastados en defensa. Un portaaviones de $13,000 millones retrocediendo. Y China mirando atentamente. Una sola pregunta. Escriban una palabra abajo. Taiwán. O nada.